Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una frase que ha resonado como un trueno en los titulares, ha inundado las redes sociales y ha desatado una auténtica marea de especulaciones. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de las contundentes palabras de Can Yaman, no lo soporto. ¿Qué se esconde tras esta declaración tan firme? ¿A quién iban dirigidas esas palabras tan directas? ¿Fue un estallido de frustración, una jugada maestra de marketing, o tal vez algo mucho más hondo y personal? Si la intriga los consume tanto como a mí por intentar arrojar luz sobre este enigma, les invito a quedarse hasta el final, porque hoy nos proponemos responder a todas esas preguntas y a muchas más. Y antes de adentrarnos en las profundidades de este fascinante misterio, les ruego encarecidamente, si aún no lo han hecho, que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Comencemos esta apasionante investigación. La figura de Can Yaman es, sin lugar a dudas, una de las más polarizantes y a la vez, fascinantes del panorama mediático actual. Este carismático actor turco ha logrado cautivar a audiencias a escala global, no solo con su imponente físico, sino también con su innegable talento actoral y una personalidad magnética. Sin embargo, como suele suceder con las personalidades que alcanzan un estatus de celebridad de esta magnitud, su vida privada y cada una de sus declaraciones públicas se encuentran bajo un escrutinio microscópico, casi constante. Y es precisamente una de esas declaraciones, esa célebre y enigmática frase, "no lo soporto", la que ha encendido todas las alarmas y nos ha llevado a plantearnos la pregunta fundamental: ¿qué o quién estaba afectando de tal manera a Can Yaman? El eco de esta frase resonó de inmediato en las redes sociales, provocando una explosión de actividad. De repente nos encontramos rodeados de expertos improvisados, analizando cada posible contexto, buscando al supuesto culpable de esa expresión de hartazgo, teorizando sin descanso sobre los motivos subyacentes. ¿Podría ser que se refiriera a algún compañero de reparto con el que existían fricciones evidentes? ¿Quizás a algún director o productor con el que la relación laboral se volvía insostenible? O quizás, y esta es una posibilidad que muchas de sus admiradoras sueñan con que se materialice, se trataba de un amor platónico no correspondido o una situación sentimental en extremo complicada. Las posibilidades, como pueden ver, son prácticamente infinitas, y es precisamente esa ambigüedad tan seductora la que alimenta el morbo y mantiene viva la llama del interés público. Nuestra labor ha sido intentar rastrear el origen exacto de estas palabras. Si bien es cierto que la frase en sí misma posee un impacto inherente, a menudo, las declaraciones sacadas de su contexto original pierden una parte significativa de su significado primigenio. En la vorágine de información rápida y efímera que nos brindan las redes sociales, es terriblemente fácil caer en la tentación de la simplificación, de quedarse con la superficie. Pero, ¿qué dice realmente la gente sobre el contexto en el que Can Yaman pronunció estas palabras tan determinantes? Las teorías son tan variadas como los propios seguidores del actor. Algunas voces apuntan a que fue durante una entrevista televisada, otras sugieren que se dio en un evento público de gran magnitud, e incluso hay quienes aseguran haberlo escuchado en una grabación privada, obtenida de manera confidencial. Una de las hipótesis que ha ganado mayor recurrencia y que, sin duda, posee un peso especulativo considerable, es aquella que vincula la frase con la abrumadora presión mediática y las expectativas desmedidas que recaen sobre sus hombros. Can Yaman es un actor joven, pero su fama lo ha catapultado a una estratosfera de reconocimiento pocas veces vista. Gestionar esa atención constante, esa exigencia implacable de estar siempre perfecto, de ser el epicentro de todas las miradas, de cada análisis, debe ser, cuanto menos, agotador. Quizás entonces "no lo soporto" era una pura y simple expresión de un profundo cansancio, de un hartazgo acumulado ante la intensidad de la vida pública y la exposición permanente. Imaginen por un instante tener cada uno de sus pasos, cada palabra pronunciada, cada gesto realizado, analizado y diseccionado por millones de personas. Es una carga emocional y psicológica que no todo el mundo podría ser capaz de soportar o manejar con soltura. Otra línea de investigación que ha surgido con fuerza, y que ha sido objeto de intensos debates, es la posible existencia de rivalidades profesionales. En el altamente competitivo y a menudo despiadado mundo de la actuación, no es nada inusual que surjan tensiones y roces entre colegas. Tal vez existió algún intérprete con el que Can Yaman sentía que la química de trabajo simplemente no fluía,
con quien la dinámica profesional se volvía particularmente difícil y tensa, o incluso, y esto es algo que puede ser muy doloroso, alguien que representaba una amenaza directa a su posición o carrera profesional. La frase, vista desde esta perspectiva, podría interpretarse como un reflejo directo de una profunda frustración laboral, de un conflicto interpersonal que en un primer momento prefería mantener cuidadosamente en la esfera privada, pero que en un momento de debilidad aparente, de sinceridad brutal o de desahogo, finalmente salió a la luz pública. Por otro lado, y esto es un factor que siempre añade un toque de picante y morbo a las historias de las celebridades, está la tentadora posibilidad de que la frase tuviera un matiz inconfundiblemente romántico. ¿Acaso se estaba refiriendo Kanyaman a alguna relación sentimental en particular que le estuviera causando problemas significativos y un malestar considerable? Las especulaciones sobre la vida amorosa de Kanyaman son, sencillamente, legendarias. Cada aparición pública en compañía de una mujer, cada like en una publicación de Instagram, cada rumor, se convierte casi de forma automática en noticia de primera plana. Si en ese momento él estaba atravesando alguna dificultad o complicación en su esfera privada, en su vida sentimental, y se sentía verdaderamente agobiado por esa situación particular, la frase «no lo soporto» adquiriría un significado completamente diferente e infinitamente más personal y conmovedor. Es fundamental que recordemos, y esta es una lección vital, que detrás de la imagen pública pulida y a menudo idealizada de los actores, se encuentran personas reales, seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias frustraciones acumuladas y sus propios límites personales, que son tan válidos como los de cualquiera de nosotros. La presión constante de la fama, las demandas insaciables de la industria del entretenimiento, las expectativas, a veces desmedidas, de los fans, todo ello, en conjunto, puede llegar a ser abrumador y generar un estrés considerable. A veces una frase tan aparentemente simple como «no lo soporto» puede ser simplemente la manifestación más pura de un estado de ánimo transitorio, de un momento de vulnerabilidad humana, de agotamiento emocional. No necesariamente tiene que ser una declaración dirigida de forma explícita a una persona o a una situación concreta que nosotros, desde fuera, podamos identificar de inmediato. Podría ser, perfectamente, el reflejo de un cúmulo de factores, una acumulación de presiones que llegan a un punto de quiebre. También es de vital importancia que consideremos el papel preponderante que desempeñan los medios de comunicación tradicionales y las plataformas de redes sociales en la amplificación exponencial de este tipo de declaraciones. Una frase que, pronunciada en un contexto íntimo o privado, podría haber pasado completamente desapercibida, al ser recogida, a menudo sin mayor contexto, por los medios de comunicación, se transforma instantáneamente en un titular jugoso y llamativo. Y luego las redes sociales, con su poder viral, hacen el resto, desmenuzan la noticia, crean memes humorísticos o críticos, generan debates acalorados, y transforman una simple y contundente frase en un fenómeno viral de alcance masivo. A veces uno llega a pensar que la repercusión mediática y social de estas palabras es, con creces, mucho mayor que la intención original y el significado que el propio actor pretendía comunicar al pronunciarlas. Hemos realizado una exhaustiva búsqueda de declaraciones posteriores por parte de Kanyaman, de entrevistas donde se le haya preguntado directamente y sin rodeos sobre esa misteriosa frase. Sin embargo, para nuestra sorpresa y quizás decepción, parece que el propio actor, o su equipo de representación, ha optado por una estrategia de silencio deliberado, un hermetismo calculado que, por supuesto, no hace más que intensificar el misterio y alimentar aún más las especulaciones. Y es que en el fascinante y a menudo oscuro mundo del entretenimiento, el misterio vende. La incertidumbre es una herramienta poderosa que mantiene a la audiencia permanentemente enganchada, expectante. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo este intrincado asunto? En mi opinión, lo primero y más importante es ser profundamente conscientes de que, detrás de cada figura pública que admiramos o criticamos, existe una persona real, con sus propias emociones y su propia complejidad. Y las personas, por muy exitosas, admiradas o influyentes que sean, tienen sus días luminosos y sus días oscuros, sus momentos de aparente fortaleza inquebrantable y sus momentos de innegable debilidad. La frase «no lo soporto», aunque pueda sonar dura, tajante o incluso negativa, podría ser, en su esencia más pura, simplemente un reflejo de esa innegable y a veces vulnerable humanidad que todos compartimos. En segundo lugar, debemos ser sumamente cautelosos y críticos a la hora de interpretar las declaraciones de las celebridades. Sacar una frase de su contexto original, sin el debido análisis y sin intentar comprender la situación en la que se produjo, puede llevarnos a conclusiones completamente erróneas y a juicios precipitados y a menudo injustos.
Es fundamental, siempre que sea posible, intentar buscar el contexto original, acceder a las declaraciones completas, y entender la situación y el entorno en el que se produjeron. Sin embargo, como hemos podido comprobar en este caso, a veces, ese contexto es precisamente lo que se nos niega, y nos vemos obligados a navegar en el mar de la especulación. Y en tercer lugar, quizás esta enigmática frase nos invite a una profunda reflexión sobre la inmensa presión a la que, como sociedad, sometemos a las figuras públicas. ¿Estamos exigiendo demasiado de ellas? ¿Les estamos permitiendo tener un mínimo espacio privado, un respiro genuino de esa constante y agobiante atención? A veces caemos en el error de olvidar que, a pesar de la fama estratosférica y el reconocimiento mundial, siguen siendo seres humanos con sentimientos, con emociones y con la necesidad inherente de privacidad y de momentos de paz. En resumen, la misteriosa y resonante frase «no lo soporto» de Kahneman sigue siendo, en gran medida, un fascinante enigma envuelto en capas de especulación. Las teorías que intentan descifrar su significado son numerosas y de lo más variadas, desde el puro y simple agotamiento derivado de la fama y la presión mediática, pasando por posibles conflictos laborales o rivalidades profesionales, hasta, como no, la posibilidad de problemas sentimentales o relacionales de índole privada. Lo que sí está fuera de toda duda es que esta enigmática declaración ha logrado generar un interés desmedido y ha puesto de manifiesto la profunda fascinación y la insaciable curiosidad que despierta este carismático actor turco en sus fieles seguidores y en el público en general. Y lo que es francamente innegable es que Kahneman posee un talento innato para generar expectación y para mantenernos a todos hablando de él, ya sea por la calidad de sus proyectos cinematográficos, por los giros inesperados de su vida personal o, como en este cautivador caso, por una simple pero extraordinariamente contundente frase que ha abierto un sinfín de interrogantes y debates. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿A qué creen que se refería Kahneman con esas palabras tan contundentes? Me encantaría, de verdad, saber cuáles son sus teorías más audaces y sus impresiones más profundas en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, no se limiten, y compartan sus valiosas ideas conmigo y con toda nuestra apasionada comunidad. Y si han encontrado este vídeo interesante, si han disfrutado de este intento por desentrañar el misterio, no duden ni por un instante en dejarme un gran y generoso me gusta. Su apoyo es, sin lugar a dudas, fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir adelante y a crear contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Kahneman o que disfrutan enormemente de este tipo de debates y análisis sobre la vida de las celebridades. Y por supuesto para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, les prometo que será igual de apasionante. Hasta pronto y cuídense mucho.